Bueno, mi gente, continuamos con nuestro cafecito en la mañana a través de nuestro programa Ritmo, Cultura, Historia y Turismo en la Calle. En este, hermoso sitio donde nos sentimos en familia, muy agradable. En este momento vamos a compartir no solamente el café, sino también de todas esas buenas experiencias con nuestra amiga, nuestra folclorista, nuestra artista y nuestra profesora Nailén Mogollón, quien nos va a hablar de toda su trayectoria. Bueno, Nailén, vamos a decirle a la gente todo, para echarle ese cuento. Buenos días te iniciaste? y ¿Cómo salud. te iniciaste? Bueno, yo me inicié en el mundo de la danza a la edad de 7 años. ¿Por qué yo me inicié a esa edad? Tuve una fuente de inspiración. El ver a Yolanda Moreno todo el tiempo en televisión. Yo admiraba a esa mujer viendo cómo bailaba. Cuando mi mamá se iba a trabajar, yo agarraba, me colocaba la ropa de mi mamá, los tacones y me iba para el patio a bailar porque yo quería bailar como Yolanda Moreno. Un día mi mamá me consiguió con su ropa puesta y los zapatos y me mandó a que me quitara la ropa. Pero ya ella me había visto que yo lo que estaba era bailando y buscando. Te ponías la ropa de tu mamá siempre. Sí. Y escondido te ponías a practicar. Y entonces ella, viendo que eso era lo que me gustaba, habló con un amigo de ella que era, en ese tiempo era el maestro de ballet, José Largos Díaz. Fue primer bailarín del ballet de Cuba. Fue pareja de ballet de la famosa bailarina cubana Alicia Alonso. Ese fue mi primer maestro de ballet. Yo recuerdo que en el salón de danza había una foto inmensa del maestro Largos Díaz bailando con Alicia Alonso. Y eso me quedó de por vida grabado. Pero yo veía que el ballet era muy rígido y yo lo que quería era soltura. Lo que quería era faldear. Es que yo decía, yo quería bailar como ella. Y da la casualidad que empieza en Barquisimeto ese auge del ballet, pero también se empieza a dar a conocer la danza nacionalista. Y vienen y pasan al maestro José Largos Díaz a la Dirección de Educación del Estado Lara a dirigir Danzas Terepaima. Se funda Danzas Terepaima y yo me voy con el maestro Largos Díaz a Danzas Terepaima. Ya para esa época ya yo tenía ya como 12 o 13 años. Y bueno, empiezo allá y recuerdo que mi primer baile que yo hice ya nacionalista fue el Tinguilillo, un baile del estado Nueva Esparta. Ya ahí sí faldeaba y hacíamos giros, todo tipo de... Tenía más movimiento. Claro. Luego de eso, al profesor Largos Díaz lo trasladan para el estado Táchira, como director de Danzas Táchira. Pero viene de Caracas la maestra Neri Johnson, formada de Danzas Venezuela, bajo la dirección de la maestra Yolanda Moreno. Una gran escuela. Yo, cuando nos dijeron que la que venía era formada por Yolanda Moreno, yo a mi negra, a Neri Johnson, yo la veía como una diosa. Es que de solo imaginar que había pasado por las manos de Yolanda Moreno, yo decía que era grandiosa. De la maestra Neri aprendí demasiado, pero no solamente la danza nacionalista, ella también trabajaba la danza contemporánea, porque en Danzas Venezuela no es solo danza nacionalista, sus bailarines ven ballet clásico, danza contemporánea
hacen trabajos de investigación de las danzas tradicionales y la danza nacionalista, que fue creada por el doctor Manuel Rodríguez Cárdenas, ese escritor, poeta yaracuyano, que, como dijo mi amigo José Rafael, pulió ese diamante que estaba en bruto y lo volvió un brillante, que hoy en día es la gran maestra bailarina del pueblo venezolano, Yolanda Moreno. Cualquier cosa. No, con mi maestra Neri, estando allí con ella, me dio la oportunidad cuando ya yo tenía 15 años para que yo debutara como bailarina solista. Pero lo hizo fue a través de la danza contemporánea con el poema El Silencio de Andrés Eloy Blanco. Luego de eso va a Barquisimeto el maestro Gustavo Silva, que en ese tiempo era supervisor de danza a través del INCIBA, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, y a supervisar las escuelas de danza que formaban parte de la Dirección de Educación. Y él entró, vio toda la clase de nosotros. Ya en ese tiempo nosotros teníamos preparado un evento de cierre de año escolar de la escuela de danza, y vio todo el trabajo de todos nosotros. Viene y le dice a la maestra que él se quiere llevar unas bailarinas para Caracas para que continuaran estudios. Y después que terminamos la clase y los ensayos, la maestra Neris dice: siéntense todos porque Gustavo va a hablar con ustedes. Bueno, les habló que el INCIBA tenía unas dependencias ya que estaban abriendo los estudios de danzas para bailarines, y es el Instituto Nacional de Folclore, que abre el Centro de Formación Técnica de la Etnomusicología y el Folclore. Y es allí donde el maestro Gustavo dice que él quiere que yo me vaya a estudiar a Caracas. Yo no lo pensé 2 veces, porque ya había perdido una oportunidad con un tío que trabajaba en aquel tiempo. ¿Cuánto tiempo duraste? Allí en Caracas. En Caracas duré 3 años, pero eran 3 años donde yo lloraba. Mucho trabajo. Los estudios, porque no era que si hoy te decían mañana tienes un examen, no era un examen de 5 preguntas ni de 10 preguntas, era un examen de 100 preguntas. Esos eran los exámenes. De hoy para mañana. Sí, esos eran los exámenes que hacían en el Centro de Formación Técnica. O sea, que había que estudiar o estudiar. Sí, sí. Veíamos varias materias, apreciación musical, que nos las daba la profesora Mabel Mambretti, una argentina muy buena en la materia, esposa de José Clemente Laya. También él trabajaba con la parte de apreciación musical. El folclore venezolano nos los daba el profesor Luis Arturo Domínguez, que un hombre que dejó 8 libros escritos por él sobre folclore venezolano. Ese también era un libro abierto. Teníamos también rítmica musical, que nos las daba el profesor Álvaro Farnau, argentino también, excelente, exigente, y también el maestro de la danza folclórica, Gustavo Silva, murió siendo Premio Nacional de Danza.
y gracias a Gustavo Silva, y siempre lo digo en donde quiera. Lo que yo soy hoy en día se lo debo es a Gustavo Silva, que me sacó de Barquisimeto. Claro. Ahora, Nailé, fíjate, dentro del mundo de la danza folclórica, pero también de la danza nacionalista. Claro, trabajo. Ahora, sé que las dos te gustan. Sé que las dos te gustan, pero tú sabes que uno siempre se apasiona más por algo. ¿Cuál de las dos te apasiona más? Ay. Te la puse difícil. Sí, no, para mí no está difícil. Para mí la danza nacionalista, eso es lo máximo. No es como la gente piensa, como la gente cree, como la gente habla, que dicen que Yolanda Moreno destruyó las tradiciones. No, ella no ha destruido nada. Venezuela es muy rica en música, en cualquier género musical. Y uno, como coreógrafo, si yo te oigo, un ejemplo, la canción Venezuela, llevo tu luz y tu aroma en mi piel, yo me puedo crear una coreografía y llevarla a la danza nacionalista. Ahora, todos mis muchachos, ellos ven nacionalista y tradicional. Cuando vamos a hacer tradicional, les digo, quítense el chic de la danza nacionalista, porque ahora el cuerpo va a adoptar otra posición. Si por lo menos estoy trabajando tamunangue, vamos a trabajar el tamunangue como es, como se baila. Claro, yo por lo menos yo soy promesera, yo bailo tamunangue desde que tenía 12 años. Comencé con uno de los mejores grupos folclóricos del estado Lara, que fue con el catire Ángel María Pérez, que en paz descanse. Yo me inicié, fue con él, y después de de vieja, ya cuando ya yo tenía 38 años, a mí me dio una enfermedad, me dio la enfermedad de Crohn, primer caso que se daba aquí en Venezuela, y me trasladan para Barquisimeto, ahí haciéndome exámenes porque no sabían qué era lo que yo tenía, hasta que llega una gastroenterólogo, que yo fui su conejillo de India después que ella terminó su posgrado en gastroenterología, y me hicieron otros exámenes más a fondo, y ella dio con lo que yo tenía. Tenía un tumor en el colon, tenía el intestino delgado, estaba tumorizado y se había obstruido. Y ya yo pesaba 24 kilos. Ya yo no tenía nada de piel, no tenía nada. Yo era un huesito, un saquito de hueso. Y deciden que me van a operar un 14 de junio del año 93. Ese 13 de junio, allí en mi cama en el hospital, le pedí demasiado a San Antonio que me sacara con bien de esa operación, que yo de por vida le bailaría tamunangue. Así fue. Y aquí estoy. Gracias. Aquí estoy y todos los años le bailo tamunangue. Nailé, ahora cuéntanos un poquito. ¿Has tenido experiencias internacionales? Sí. Nómbranos algunas. Sí, bueno, donde más he viajado, porque todos los años me llamaban, era en Colombia, en Bogotá. Pero gracias a esos viajes al Festival Internacional de Bailes Zapateados, allá en Bogotá, ese es un festival que realizaba el Centro Cultural Llanero, con el maestro Gustavo Rodríguez Martínez y su mamá, la doña Aurora Martínez, que en paz descanse. Y él siempre me invitaba para que yo llevara bailes zapateados de acá de Venezuela al festival. Bueno, con ese festival yo duré 8 años viajando a ese festival, porque después
me colocó como coordinadora general de ese festival, pero aquí en Venezuela. Entonces yo hacía un festival aquí que se llamaba Venezuela's Baile, Danza y Zapateo. Y aparte de ese festival en Colombia, ¿has ido a otros países? Estuve en Argentina, también he estado 2 veces, siempre llevando allí en esos festivales. En Dominicana creo que has estado, ¿no? Estuve a punto de ir, pero por una situación que no y no se pudo, pero bueno. No se pudo. Yo creo que para el próximo año se va a poder, Nailey. Y te vas a ir con nosotros. Ah, bueno. Ahora, Nailey, y dentro de Venezuela, fíjate tú, porque me imagino, queremos que nos cuente, antes que culmine el programa, nos cuente de esa experiencia que tú has tenido dentro del país. Yo sé que has tenido, bueno, participación en muchísimos estados. Bueno, imagínate, son más de 63 años de experiencia, Nailey Mogollón, no es cualquier cosa. Siempre hay alguna de esas presentaciones que te haya gustado más. Ojo, no solamente en lo artístico, ¿no? Sino en esa, ¿cómo te digo? En el público, en el trato, o sea, nómbrame una de esas presentaciones en el país de algún estado que tú digas hoy, mira, nunca se me va a olvidar en la vida esto. ¿Por qué? Porque la llevo metida en el corazón, bueno, que aún, bueno, yo pueda estar donde esté, nunca la voy a olvidar. Nómbrame una. Mira, es que tengo varias. Pero nómbrame una muy especial. En la misma tierra mía, mi Barquisimeto, también, es más, me han llamado en varias oportunidades a dictar talleres de danza, he ido a Quibor, he estado en Barquisimeto, y mira, la última experiencia que tuve fue con la REC de danza del Estado Lara, que me llamaron a un taller de danza nacionalista, y lo hicieron en el Colegio de Abogados. Me dieron un salón inmenso, pero aquel salón para mí se me hizo muy pequeño y dijeron, no, vamos a sacarlos de este salón y vamos a buscarle otro para que puedan trabajar mejor. Y nos dan el salón múltiple. Aquello era una sabana de salón. Y todavía no había capacidad, era demasiada la gente que estuvo en ese taller. Tú misma quedaste impresionada. Claro, primera vez que a mí me llegaba tanta gente a un taller de danza. Ese taller lo comencé a las 9 de la mañana y lo culminé a las 4 de la tarde. Le dimos a las 12 del mediodía para que salieran a almorzar, reposaran media hora y luego otra vez al salón. De allí, porque me empezaron a salir más talleres hacia otros municipios. Inclusive el presidente de la REC, eso fue día sábado, y el día lunes me llama y me dice, maestra, ya usted se fue para Valencia, ya usted está en Valencia. Y yo le digo, no, hijo, yo estoy todavía aquí en Barquisimeto porque decidí quedarme unos días más con mi hermana. Maestra, ¿será que el taller que usted dio el sábado lo puede dictar en mi escuela de danza? Claro, ajá. Aunque sean 2 horas de taller, ¿cuánto sería el costo? Le digo, ¿cuáles son mis honorarios? Y me dijo, la espero. Y esa tarde todas sus niñas aprovecharon al máximo ese taller. Más que todo, zapateo y faldeo. Cuando yo oigo música que son sabrosas, yo siempre busco hacer combinaciones de zapateo. Yo no es que voy a hacer un zapateado cruzado o voy a hacer un nacionalista. No, yo vengo, escucho la música y voy trabajando a ver cuáles son los zapateos que puedo meter. Y hago combinaciones en mis montajes. Y sobre todo en las tablas de joropo. Yo pongo hombres haciendo zapateo
y que la mujer le responda a esos hombres también con zapateo. Lo he hecho. Y te ha dado resultados. Claro, claro. Es más, muchos se han copiado de mi trabajo, pero eso es bueno, eso es bueno. Es un aporte para el arte, un aporte para todo eso. Bueno, Nailén, estamos despidiendo el programa, pero antes de despedir el programa queremos que tú le envíes un mensaje a la ciudadanía. ¿Qué mensaje bonito le enviarías tú a la ciudadanía? Bueno, sobre todo a los padres y representantes de aquellos niños, niñas, jóvenes que les guste la danza. Quítense ese tabú de que el hombre no puede bailar. El hombre sí puede bailar. Y si nosotros trabajamos a los hombres, sobre todo en la parte tradicional, en las variantes del joropo que nosotros tenemos aquí en nuestro país, podemos hacer un buen grupo de joropo recio o de variantes del joropo venezolano. Así que préstenle todo el apoyo a sus hijos que les gusta la danza y no los abandonen en ningún momento, siempre allí con ellos. Para que oigan esto, yo tuve un niño, él empezó conmigo de 2 años y medio y el niñito decía, a la mamá me dice: ay, profesora, ¿qué hago con Johncito? Que él se va a tomar agua, él sale brincando y zapateando. Déjelo porque le empieza a dar agilidad a los pies, eso es bueno. Y el niño entró a mi escuela porque sus hermanitas estaban conmigo, una desde que tenía 3 años, la otra tenía 5. Pero cuando nace él, lo empezaron a llevar a las danzas. Y bueno, ya a los 2 añitos y medio ya él estaba bailando. Lo monté para un prodanza teniendo ese niño 3 años. Y lo monté con un joropo recio nacionalista. Y mi satisfacción fue ver cómo el público se puso de pie cuando una ñapita de gente zapateando pero con aquellas ganas. Y todo orgulloso. Claro, y los botines le quedaban gigantescos, pero el muchachito zapateó como tenía que ser. Qué bueno, qué bueno. Hoy en día, claro, él estuvo conmigo, pero hasta los 12 años con la danza nacionalista. Uno de los que yo formé se fue por la parte contemporánea y el jazz, y el niño se fue con él porque él le dijo que siguiera con él. Bueno. Hoy en día ese muchachito ya tiene 17 años y se ganó una beca para el ballet del Teresa Carreño. Ese es mi orgullo. Bueno, qué bueno. Bueno, mi gente, ya saben lo que dice Nailén Mogollón: hacer cultura es crecer en sociedad. Así que bueno, vamos a incorporar a todos esos niños, a todas esas niñas en el arte, en la danza, en la música, en el teatro, todo lo que tenga que ver con la cultura, pero también con el deporte, porque así vamos creciendo como sociedad. Y con esta nos despedimos. Muchísimas gracias, Nailén Mogollón, por regalarnos esta hermosa entrevista. Y con esta nos despedimos con nuestro programa Ritmo, Cultura, Historia y Turismo en la Calle. Y recuerden, ¡caminemos juntos!